En las ramas. Un podcast de Verdial Psicología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Bienvenidos al podcast 5, creo, de Las Ramas. Y mes de noviembre, estamos por aquí, con menos frecuencia, también te digo, de la que nos gustaría, pero me pasa que como es un proyecto que me encanta hacerlo, es como prefiero hacerlo bien antes que hacerlo rápido y corriendo. Antes de empezar con todo, dar las gracias porque el último podcast estuvo muy guay, le disteis mucho cariño, tanto en YouTube como en Spotify, pero sobre todo en Instagram. Nos disteis mucho cariño en los comentarios, así que todo el mundo que nos escuchó, pues mil gracias. Y cosa súper importante, que siempre lo digo, y que tenéis que hacer más, así que si esto lo estás escuchando ahora mismo, si nos estás escuchando en YouTube, páralo y dale a suscribirte, que es gratis. A nosotros nos ayuda un montón, parezco el Rubius de hace 8 años, pero pues eso, me ayuda un montón. Bueno, hoy estamos con Celia, bienvenidísima. Celia, tú como eres buena seguidora del programa, que me consta, antes de presentarte como siempre vamos a ir con preguntas rápidas. Estudiado. Has estudiado. Lo peor es que viene y me dice, esto es verdad, esto lo hemos contado off the record, pero aquí se cuenta todo, lo siento, va a salir esposeada. Viene y me dice, no Manu, es que me miran las preguntas para saber qué responder. Entonces yo me he enterado de eso y creo que le he repetido 3 preguntas que son básicas, las demás son todas diferentes, ¿vale? Así que... A improvisar. A improvisar, que de esto se trata. Celia, ¿cuál fue tu primer trabajo? Como guía en Caminito del Rey. Vale. ¿Qué sueles hacer justo antes de empezar a escribir algo? ¿Algún ritual, algo que hagas, alguna manía? No sé. Ordenarlo todo. Vale, o sea, trabajas con orden. Sí. Vale. Una palabra que te defina. ¿Solo una? Solo una. No te voy a dar la respuesta fácil. Autoexigencia. Vale. Ok. Un titular que te gustaría escribir algún día. ¡Wow! Acabamos con el hambre en el mundo con todo el oro del Vaticano. ¡Wow! Apuntando alto. Eso te iba a decir, digo, chiquito, luego, y yo preocupado, oye Celia, luego tendremos que buscar algún titular, de repente, ¡pum! ¡Pum! Venga, vale. ¿Qué sería peor? ¿Un político negando la violencia de género o un medio justificándola? Un medio justificándola. Vale. Vamos, es peor generalizar que un pensamiento individual, ¿no? Total. ¿Alguna manía profesional? Ordenarlo todo. No está quedando nada claro que eres autoexigente y que eres una maniática del orden. Perfecto. ¿Palabra favorita? Andalucía. ¡Ole, por Dios! ¡Qué alegría de escuchar eso! Pero como he estudiado, y yo sé que a ti te encanta la palabra calcetín, Vale. y le voy a hacer un guiño a mi gente de las islas, Uh-huh. tengo 2 palabras que son mis palabras favoritas divertidas, que una Vale. es guachinche Guachinche. y la otra es machango. Machango. Vale, vamos a hacer una cosa. No vamos a explicarlas y los que son de Canarias, que lo pongan en comentarios. ¿Vale? Estupendo. Y ahí que vayan haciendo un poco de esto. Mira, me gusta. ¿Caos creativo u orden absoluto? No sé para qué pregunto esto. Me encantaría decirte orden creativo, o sea, caos creativo, sí. pero Ya está implícito. ya está implícito. Te has jugado una mala pasada. Sí. Ok. Emoji favorito. Ay, el del dinosaurio. Sí, me encanta. Vale. Hay uno que es un dinosaurio que está como así. ¿Qué? Vale, esto es maravilloso, la magia del cine. María, aquí. Pobre, nuestra editora luego pasa lo que pasa. ¿Qué es peor? ¿Una mala ortografía o una mala excusa?
¿Una mala? Excusa, una excusa. Lo primero. ¿Una mala ortografía o una mala excusa? Una mala excusa. Venga, va. Lo de la ortografía es muy elitista. Vale, ok. Y si fueras un meme, para terminar, ¿cuál sería? ¡Guau! Ay, Betty. Excepto beber, qué difícil me resulta todo. Ojalá poder poner esto, espero, a ver, si no lo ponemos, nos perdonáis, Sí, ¿vale? por Pero favor. ojalá... Es un meme de un corte de la peli de Almodóvar de Marisa Paredes. Vale, La- si no nos copian, si no nos meten por copyright, lo tendréis puesto. Luego me lo pasa que si no después se me olvida. Vale. Ok, ya te han visto, hemos conocido un poquito de una manera más distendida diferente. Vamos a ver quién es Celia, ¿vale? Y después ya me cuentas esta gente de que nos conocemos nosotros y eso, que no piensen que te cogió de ahí de la calle. Vale, a ver, hoy tenemos a Celia Ramos, ¿vale? Voy a coger el de este porque si no, ella es periodista, eres agente de igualdad, eres ardaleña también, andaluza. Siempre. Que Ardales es un pequeño pueblecito de Málaga. Y tu camino pues terminó en Tenerife actualmente, donde estás viviendo ahora y donde lo que estás haciendo es impulsar proyectos y formaciones sobre igualdad, diversidad y prevención de la violencia de género en toda España. Además de que eres una profesional comprometida, eso ya lo puedo asegurar yo de primera mano, de esas personas que, pues eso, que no te quedas en la queja y transforma, digamos, la realidad desde, pues eso, la educación, la comunicación y la conciencia social, que creo que es bastante importante. Has trabajado en el Cabildo de Tenerife, en proyectos de prevención de violencia de género y diversidad LGTBIQ+, y actualmente estás como freelance, ¿vale? Diseñando formaciones, talleres y planes de igualdad de diferentes entidades. Ahí casi nada. Y me gustaría decir una cosa, porque creo que es súper interesante y súper generoso también por tu parte, que he tenido la suerte de poder conocer parte de una investigación que realizaste como trabajo final de máster sobre el tratamiento mediático de la violencia machista, con dos casos que veremos y vamos a hablar largo y tendido de ellos, el de Nevenka y el de Rejón. Y yo lo único que pido es que esa investigación pueda salir a la luz en algún momento, porque es que no tiene desperdicio, ya te lo digo. Permiso tiene para publicarse, yo creo que la Universidad de La Laguna lo publicará pronto. Maravilloso. Entonces, cuando eso pase, os lo avisaré por redes sociales y lo dejaremos en la descripción del vídeo, eso seguro. Y es verdad que a mí me encanta, pues eso, la gente que se forma, que tiene mucho interés a nivel académico y tal, pero hoy me vais a perdonar todos más, y me va a perdonar también tú, más allá de los títulos y de los cargos que puedas llegar a tener y que has tenido, me interesa hablar, pues eso, con la persona que hay detrás de todo ello. Con una periodista que piensa, con una periodista que cuestiona y que busca cambiar la forma en la que contamos la historia de las mujeres. Así que esta es Celia, casi nada. Gracias por venir, de verdad te lo digo y te lo voy a repetir porque para mí ha sido maravilloso que estés aquí. Y venga, va, esta pregunta obligada, ya la sabéis, ¿de qué nos conocemos, Celia? Primero que nada, gracias por esa presentación tan generosa. Sí, hombre. Pues nos conocemos un poco como a Sonia, ¿no? La campaña de los buenos tratos, de prevención de la violencia de género desde el teatro en la Universidad de Málaga. Si no sabéis quién es Sonia, es porque no habéis visto el anterior podcast. Muy mal, si no Muy sabéis mal. quién es Sonia. Así que un besito, Sonia. Hola, Sonia, que sé te que nos queremos. verá. De hecho, terminad de ver este podcast y después os ponéis con el de Sonia, que el de Sonia es súper interesante y quedó muy guay. Y además, como pusimos fotos de los buenos tratos en el de Sonia, así ya echáis un vistazo, paráis y veis dónde está Celia, que creo que en las dos sale, o sea que está por ahí. Pues vamos al lío. Vamos al lío. ¿Te parece? Yo siempre digo que hay muchas historias que no solo nos duelen por lo que pasó, sino porque también por cómo se contaron. Y durante años la violencia de género es una realidad, no ha sido un algo físico o psicológico, también ha sido algo muy mediático. Entonces, hay violencia de género en los titulares que culpabilizan a víctimas, en debates que acaban politizándose, en los comentarios de la gente que lo único que hacen es revictimizar. Entonces, hoy en Las Ramas vamos a hablar de todo eso, de cómo los medios y las redes pues moldean como la mirada que tenemos nosotros sobre la violencia, en este caso la violencia de género. Así que, pues eso,
yo creo que la gran mayoría de gente piensa que como que la violencia empieza en casa y termina en los juzgados, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Es como su inicio y su fin. Pero yo siempre digo que hay como un círculo mucho más amplio, que hay un círculo social, bueno, que se repite ya incluso fuera de las propias relaciones, ¿no? Esa tensión, ese impacto, ese silencio, ese olvido. Entonces, voy a tirar por aquí a ver qué sale. Entonces, la pregunta primera para empezar y de romper el hielo es, Celia, como agente de igualdad, ¿cómo explicarías tú ese círculo de violencia a nivel social? Wow. Bueno, principalmente los medios, el problema del tratamiento mediático de la violencia de género es que se trata como casos individuales y no analizamos el problema estructural que hay detrás, ¿no? En la educación que recibimos, en la familia, en el colegio, en nuestras relaciones sociales, en las primeras relaciones afectivas, sexuales, en general, la imagen que recibimos de cómo son esas relaciones y esos comportamientos sociales desde los medios, no solo de comunicación, desde el audiovisual, de lo que vemos en el cine, en las series, en todo, ¿no? Qué guay. De hecho, en los últimos años sí que es verdad que hemos empezado a ponerle nombre, ¿vale?, a violencias que antes, digamos, como que no se mencionaban, ¿no? Se ha escuchado hablar de la violencia vicaria, de la institucional, de la simbólica. ¿Tú crees que la gente entiende lo que significan esos términos de verdad? ¿O solo se centran en las más visibles, ¿no? Que es quizá la que dejan más huella física. Claro, es que la mayoría de la violencia que existe es la que no se ve. La mediática al final es lo que llamamos siempre desde la igualdad el pico del iceberg, pero eso empieza mucho más atrás, ¿no? Los micromachismos, el humor, un montón de cosas que normalizamos y que tenemos súper cotidianas y no nos paramos a pensarlas, que una vez que tienes el chip y lo ves ya no paras de verlo, pero cuesta un poco verlo porque nos educan y nos lleva la sociedad en la que vivimos todo el rato a seguir un camino y a no darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Es que es curioso porque te iba a preguntar eso, ¿no? O sea, me refiero, es como que no estamos muy acostumbrados, no estamos acostumbrados, no nos han enseñado a darnos cuenta de eso. La pregunta era muy clara, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Cuál es el camino hacia todo, a darnos cuenta de esas violencias que quizás no son por las que estamos hablando, ¿no? Que no están en la punta del iceberg, sino que está todo debajo? Bueno, lo primero y una de las cosas que yo defiendo más siempre es formar a las personas que forman, porque machacamos mucho en que hay que incidir en la educación, en empezar desde que somos pequeñitos y pequeñitas, pero es que eso te lo tiene que enseñar alguien y ese alguien tiene que estar formado en igualdad, en prevención de la violencia, en diversidad LGBT y en todas las realidades que tenemos ahora mismo es que presentes, de hecho ¿no? me pasa porque pasa con todo el tema de igualdad, de violencia de género, y muchas veces yo también lo hablo con mis compañeros a nivel de inteligencia emocional, ¿no? Que pasa también, porque la gente es como, Claro. ay no, es que tenéis que hacer muchas formaciones a los niños en los colegios, y es como, joder, sería muchísimo más rápido si hacemos las formaciones a los propios profesores, Claro. dotar de esas habilidades a los profesores y que los profesores sean los que los transmiten a los niños, si no, al fin y al cabo, el ciclo en el que cuando estemos todos formados va a tardar muchísimo más si lo hacemos directamente solo con los niños, ¿no? Y en este caso no con lo que son los profesionales. O sea que yo creo que ese es un buen punto a tener en cuenta. Vale, vamos a hablar de tu investigación, vamos a hablar de tu pedazo de trabajo, ¿vale? En ese trabajo, para la gente que nos está escuchando, lo que tú haces es analizar cómo trata la prensa dos casos separados en el tiempo. Es un estudio mediático comparativo. Eso es. Del caso Nevenka y el caso Errejón. Eso es. Pero claro, a mí lo que me parece muy curioso es que entre los dos casos han pasado más de 20 años, ¿no? Entonces, y en 20 años la sociedad ha cambiado mucho. Pero hay algo que quizás no parece hacerlo, no lo ha hecho tanto, ¿no? Que es como quizás los medios tratan, o cómo se construye el relato, ¿no? Entonces,
Cuando tú comparaste esos dos casos, el caso Nevenka con el de Rejón, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Wow. A ver, el caso Nevenka es 2001, el caso Rejón 2024. La primera diferencia principalmente es la normativa, ¿no? El caso Nevenka acabó con una multa de 2.000 y pico euros, un acoso sexual, porque primero lo condenaron a... Bueno, no sé si... Creo que no lo llegaron a condenar a prisión. Antes, pero Celia, sí que un momentín, te voy a cortar porque espero que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, pero podemos poner un poquito de contexto de cuál es el caso. Quizás el Rejón lo podemos tener más cercano, pero el Nevenka quizá hay gente que 20 años no estaba ni en este mundo. Nevenka era concejala del PP en Ponferrada. León. Y fue víctima de acoso sexual por parte del alcalde. Ella denunció en una rueda de prensa pública, recibió un acoso social tremendo, tuvo que irse de España y mediáticamente la culpabilizaron a ella de haber arruinado la carrera política de Ismael Álvarez, del alcalde de Ponferrada. Al principio le pusieron una multa e indemnización que eran 12.000 y 6.000 euros y creo que en 2003 un juez decidió que no había agravante de abuso de poder entre un alcalde y una concejala y acabó pagando 2.000 y pico euros. Y así de barato le salió arruinarle la vida a una persona que tuvo que irse no solo de su ciudad, de su país. Total. Vale, perdón, que es que creía que era importante que si alguien claro, no lo conociera, por lo menos contextualizarlo. Vale, te estaba preguntando por qué es lo que más te llama la atención y tú me estabas diciendo en primer lugar que lo que ha cambiado era todo lo que es el tema legislativo, ¿no? En ese sentido. A nivel normativo, el caso Rejón, que no sigue, el proceso sigue abierto, todavía no me gusta hablar mucho del caso porque todavía no sabemos en lo que va a acabar, pero el caso Nevenka sí que está claro, ¿no? Lo que pasó. La diferencia más grande que veo yo en los dos casos es eso, a nivel normativo. Ahora mismo el caso Rejón se está jugando con un nivel de leyes de lo mejor no solo de Europa, sino del mundo. España a nivel legislativo en igualdad está fuerte. Y mediáticamente, pues, el caso Nevenka, como el foco se pone en ella y cómo ella le arruina la vida a este hombre, pero ¿y la vida de ella? Tenía 25 años. Y hubo mujeres que ahora tienen programas de televisión en prime time que dijeron: a mí no me acosa nadie si yo no quiero. El caso Rejón, yo creo que nos pilla con un poco más de conciencia feminista, pero ¿qué pasa? Que es un político de izquierda. Y mediáticamente se responsabiliza más al partido por no haberlo sacado de ahí que a él por la responsabilidad que tiene como agresor. Sí se demuestra que lo es, que todavía no lo podemos decir, por lo menos. Sí, de manera oficialmente. Oficial. Sí. Vale. ¿Qué crees que ha cambiado? Hablando de medios de comunicación, ¿no? ¿Qué crees que ha cambiado en la manera de llevarlo? Todo el tema de la violencia machista. O sea, ¿sí igual hay algo que ha cambiado a nivel medios? A ver, yo analizo en el trabajo el diario El País y el diario El Mundo, porque son los dos medios impresa más leídos de ambos momentos. En 2001 todavía los medios digitales no tenían el peso que tienen con el caso de Rejón. Diferencias en el diario El Mundo de un caso a otro, te digo que prácticamente ninguna. Sobre todo la opinión. Es una bestialidad los comentarios que se leen de periodistas de renombre, hombres por supuesto, todos. Burradas tremendas. El diario El País se nota la evolución un montón. El diario El País tiene un libro de estilo
y un gabinete de igualdad dentro del periódico muy fuerte, y se nota un montón lo que se han formado como profesionales y a la hora de ponerle nombre a las cosas. Se habla del blanqueamiento de la responsabilidad del agresor, se nombra lo que es acoso, lo que es violencia, lo que es violación, todas las diferencias, las leyes, se explica todo muy muy bien, y el diario El Mundo pues no. Claro, fíjate, hablamos aquí de Nevenka y del caso Rejón, pero aquí han pasado, por desgracia, muchísimos acontecimientos, ¿no?, que tienen que ver con todo lo que es la violencia machista, ya sean asesinatos o cuestiones que tengan que ver con la legislación, de la que nosotros nos podemos sentir bastante orgullosos, como bien has dicho, a nivel europeo / mundial. Pero es verdad que muchos titulares acaban pues cuestionando a la víctima o suavizando el papel del agresor, ¿no? Y sale un concepto aquí que quiero que nos explique, que es la revictimización mediática, ¿vale? Para que nos explique un poco qué es y sobre todo por qué puede ser tan dañina para todo este contexto. Pues yo creo que es muy fácil de explicar si somos un poquito empáticos, ¿no? Tú imagínate que eres víctima de violencia machista, de violencia sexual, de acoso dentro del trabajo, como fue el caso de Nevenka, ¿no? Y después de sufrir todo lo que has sufrido como víctima, la revictimización al final es tener que demostrar y que te carguen a ti con el peso de demostrar que lo que estás diciendo es verdad, que te cuestionen, que no te crean, que te juzguen mediáticamente, que tengas la sociedad de un país entero en contra de lo que tú estás diciendo. Es jodido. O sea, ya está, se explica sobre el por qué es tan dañino, ¿no? Claro. Sí. Hablas también de un concepto que me parece curioso y que yo quizás porque mi vertiente no es tan periodística, sino más psicológica, que no había escuchado y que me parece súper interesante, que es el framing. Creo que lo he dicho bien, o framing, sí. ¿ok? que son como esos marcos, ¿no?, que los medios eligen para contar una historia, ¿no? ¿Cuáles son los marcos más comunes cuando se habla de violencia de género y qué efecto tienen eso sobre lo que es la opinión pública? Pues un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que se tratan los casos como casos individuales, muy pocas veces se habla desde el problema que tenemos a nivel estructural, como sociedad en general. Y después, pues, uno de los principales problemas de los medios con la violencia de género es que se trate en sucesos, como un atraco en el bar de la esquina o como un atropello X, que son cosas que pasan puntualmente, ¿no? La violencia de género no surge de repente, hoy me apetece matar a mi mujer. Claro. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese círculo de la violencia. Ese círculo de la violencia está muy trabajado. Y al fin y al cabo es verdad que puede pasar, ¿no?, de un día para otro el hecho de que haya un asesinato, pero ese asesinato viene de muchísimo atrás. Y los medios tienen una responsabilidad pedagógica para explicarle a la gente. Deberían tenerla para explicarle a la gente cómo funciona la violencia de género y por qué acaba en eso, porque eso es como lo último. Pero antes de eso hay 1000 cosas. O sea, súper entendible por tu parte, o sea, por lo que acabas de contar, pero es que justamente he soltado yo mi pullita de debería, porque ya no solo es que no es así con lo que es la violencia de género, sino que también pasa con muchísimas cosas, y aquí me meto un poco más en el mundo de la psicología. 40.000 cosas se hablan en los medios de comunicación como desde un prisma. Claro. Muy periodístico, muy poco psicológico, que hace que la gente, pues, ahora todo el mundo sea capaz de hablar de... El suicidio, por ejemplo, ¿no? Se trata igual, casos individuales, pero si te pones a analizar sobre todo el suicidio en gente joven, en adolescentes y preadolescentes, ahí hay unas historias detrás que... Y no puede, o sea, es de las principales causas de muerte. No sé en qué puesto está, tendré que mirarlo, pero sí que es verdad que sé que lo es. Entonces llega un momento en que tú dices, no puedes tratar una lacra, por llamarlo de alguna manera,
sí, como puede ser todo el tema del suicidio, el tal, como, pues eso, como un suceso, ¿no? Es que se ha tirado uno por un puente. No se ha tirado uno por un puente, aunque luego lo haremos de titulares, se ha suicidado, ¿no? Que parece Claro, que tiene ese punto. Claro, detrás de muchos de estos casos, también hay política. Entonces, aquí te voy a pedir que seas totalmente sincera, porque hablar de política no siempre es fácil, pero yo sé que tiene que ser así y que hay que hablarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que los partidos o los medios instrumentalizan la violencia machista para reforzar y meter un poco de punch a los discursos que ellos hacen? A ver, tenemos un concepto muy politizado de la igualdad y la violencia de género, que está politizado porque evidentemente creo que está claro qué partidos la niegan y qué partidos no. Pero que eso quiera decir que dentro de ciertos partidos no existan dinámicas, personas, comportamientos machistas, es otro gran error. Entonces, pues, ojalá todos los partidos la reconocieran, ¿no? Y la ideología no fuera un problema dentro del mundo de la igualdad. Pero no lo es. La realidad es otra. Total. Por eso es que la última pregunta va un poco por ahí. ¿Podemos hablar de violencia de género sin que todo acabe siendo una batalla ideológica de izquierdas y derechas? Ojalá, lo que te decía, ojalá, pero no. O sea, actualmente... Actualmente la realidad es esa. Hay partidos que la niegan y partidos que impulsan unas leyes y que a lo mejor a las feministas nos parecen cortas, pero también tenemos que reconocer que si echamos una vista a nuestros alrededores estamos muy bien posicionados a nivel legislativo. Qué guay. Qué bien, qué guay también escuchar esto y te agradezco la sinceridad. Un poquito de esperanza, sí, todo no va a ser... No, pero aparte de la esperanza, te agradezco la sinceridad porque meterse en un podcast que va a escuchar mucha gente con lo que eso, o mucha gente, ¿entendés? Tú sabes, ¿no? que yo me meto en ya, muchos jardines. Lo sé, pero creo que es interesante y es de agradecer la sinceridad porque, oye, no todo el mundo lo hace. Vale, Celia, hoy en día podemos estar de acuerdo que los casos no solo se cuentan en lo que son los periódicos, sino que también son casos que se viralizan, ¿no? Y lo que antes era una portada de un periódico, ahora de repente es un TikTok o un hilo en Twitter o en X y esa inmediatez a veces pues da voz y viene muy bien, pero otras pues digamos que convierte el dolor en un show, en un espectáculo, ¿no? Entonces, en el caso de Rejón, ¿vale? Las redes tuvieron y tienen un papel clave. Quiero saber tu opinión. O sea, ¿ayudan a visibilizar o a veces convierten la violencia en ese espectáculo digital del que hablábamos? Ahí están las dos vertientes. Tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. El show, espectacularizar todo el tema de la violencia, vulnerar la privacidad de las víctimas. Lo vimos con el caso de La Manada, por ejemplo, que hicieron pública la vida que tenía la víctima después del juicio, creo, e incluso se llegó a publicar la dirección donde vivía o datos personales. Y por ahí fatal, pero después tiene la otra vertiente que es crear redes de apoyo entre víctimas, entre mujeres, y muchas veces desde el anonimato, porque parece que denunciar es algo muy fácil, pero ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos lo ponen fácil. Me voy a meter en otro berenjenal. Vuestro trabajo es infernal, pero... Porque lo que hablábamos antes, ¿no? La formación de los profesionales que tienen que atender a las víctimas muchas veces brilla por su ausencia. Y esas redes y esa comunidad que se crea entre mujeres víctimas o con páginas
de contar tu experiencia o tu caso desde el anonimato, al final ayuda a muchas mujeres a ver que no están solas, que lo que le está pasando a ella le pasa a muchas más de las que nos creemos. Y al final es un poco de aliento de llegar a denunciar algún día. Yo soy defensora de que hay que denunciarlo siempre, ¿no? Pero hay situaciones de las que es muy difícil salir. Ahí ya se meten quizás muchas más otras cuestiones, que es verdad que lo que hacen es que compliquen mucho más la denuncia, pero bueno, también creemos que, o sea, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que hay tantos casos como personas y la realidad es que ninguno es fácil. Entonces, dentro de los que finalmente puedan llegar a ser denunciados, el hecho de que lo puedan hacer en un ambiente donde no se le cuestione, con profesionales formados, con un ambiente seguro dentro de lo que es una puñetera comisaría, vamos a ser realistas. Ideal. Sería un mundo ideal. Que tú vayas a denunciar, que quien te recoja la denuncia te crea, te apoye, te dé una intimidad y una privacidad que en ese momento es importante, porque que tú vayas a denunciar a una oficina en la que hay 15 mesas de gente renovándose el DNI, haciéndose un pasaporte, o denunciando que le han robado la cartera, o denunciando que le han robado la cartera o que ha perdido el móvil, al final no es cómodo. No, y creo que tampoco se necesita tanto, o sea, para poder crear un espacio seguro, o sea, profesionales formados y un espacio donde la persona pueda sentirse dentro de lo que es poner una denuncia en una comisaría, con lo que ya puede llegar a imponer un poli, ¿no? O por sí, pues generar un espacio un poco más seguro de lo que están siendo, pues, oye, que no digo que en todas sea así, pero sí que es verdad que no es lo que más... Y tener en cuenta, pues, que esa persona está nerviosa, que seguramente esté ahí en un momento de huida, que tiene poco tiempo, que la están vigilando, que la están controlando, que a lo mejor la están esperando en la puerta, que a lo mejor tiene unos hijos o unos padres a su cargo. Que digamos que hay que empatizar y ponerse siempre en el lugar de la víctima. De hecho, hablando un poco también de redes sociales, salió el movimiento del hashtag Cuéntalo. Que ha dado voz a miles de mujeres. Y ahora, pues, quiero preguntarte de tu mirada de periodista o de tu mirada de agente de igualdad, o de las dos a la vez, puedes hacerlo. ¿Dónde está el equilibrio entre empoderar y exponer? Yo personalmente, tú lo sabes, soy muy poco de exponer. Sí. Y creo que ese equilibrio es muy complicado de encontrar. No sabría decirte dónde está el equilibrio. Y otra cosa que genera mucho todo este ámbito, o sea, todo este ambiente, todo este hashtag Cuéntalo y tal, es la otra parte que no se ve, porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, encontrar un equilibrio entre empoderar y exponer es muy complejo, y obviamente, como buen psicólogo, y mi frase estrella es: depende de la persona y del caso, va a ser de una manera o va a ser de otra, ¿no? Y en este caso, hablando de violencia de género, pues muchísimo más, ¿no? Pero hay otra cosa que sale muchas veces de todo esto, que es el morbo. Entonces, la pregunta aquí es muy clara: ¿cómo podemos evitar, ¿vale?, caer en la lógica del morbo con todo este tema? Desde una persona que está viendo un comentario, que está viendo un hilo en Twitter, que está viendo un TikTok, ¿cómo podemos caer en esa evitar caer en ese morbo? Periodísticamente es muy fácil. Hay un código deontológico que a ti te dice cómo tienes que tratar la información, cuidando la privacidad de la víctima, responsabilizando al agresor y no blanqueando la responsabilidad que tiene. Informándote, si tienes dudas, consultar con expertas, tener muchísimo cuidado con las fuentes de donde nos informamos. ¿Cuántas veces vemos en las noticias: no, pero parecía muy buen padre, era un vecino ejemplar, a mí me arregló una lámpara, daba los buenos días en el ascensor todos los días? Es que tú a esa gente no le tienes que preguntar, tú te tienes que ir, pues, a un psicólogo o una psicóloga experta en violencia de género, te tienes que ir a la gente que trabaja con víctimas, a trabajadoras sociales, a propias víctimas, asociaciones feministas,
tienes que preguntarle a la gente que te va a explicar cómo funciona la violencia de género, porque tú lo explicarás mejor que yo psicológicamente, los maltratadores, los violadores, los asesinos no tienen ninguna patología. No tienen. Que estamos muy equivocados en pensar que son enfermos mentales y son padres, son hijos, son hermanos, son abuelos, son tíos, son amigos. Pero es que muchas veces ese digo que no tienen, o sea, claro. no hay una correlación entre patología y ser un violador. Que puede coincidir que un violador tenga una patología, sí, pero no esa patología no es lo que lo hace violador. Claro, exactamente, ese es el punto, porque aquí se produce lo que a mí me encanta, ¿no? Que es el blanqueamiento, claro, ¿no? del maltratador, ¿no? Del abusador. Creo que estamos diciendo una palabra que no sé hasta qué punto nos van a censurar o tenemos que poner pitido. Pero bueno, espero que no nos tiren el podcast atrás. Pero joder, me gusta hablar también desde poniéndole nombre a las cosas, ¿no? En ese sentido. Pero sí que es verdad, es que muchas veces se produce ese blanqueamiento, ¿no? Que es como, claro, no nos viene nada bien para poder llevar y hablar de violencia de género desde un prisma más ético y coherente, ¿no? Pero me hacía gracia cuando estabas contando y hablabas del código deontológico de los periodistas, porque que exista no significa que no se pueda romper, claro, ¿no? Porque eso yo también, o sea, aquí me meto un berenjenal yo también gordo, porque eso también existe en psicología. Los psicólogos nosotros tenemos un código deontológico maravilloso, pero propios compañeros de la profesión, me refiero, es muy fácil ver que se están pasando el código ontológico por de esto. Pero, entonces, claro, muchas veces tú dices, ostras, están muy amparados, los pacientes están muy amparados, las víctimas están muy amparadas, las personas que consumen pues, prensa están muy amparadas porque tienen un código ontológico, no van a vender hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Una cosa es que exista y otra cosa es que nos lo pasemos por el forro. Eso es. Pero yo estoy hablando de lo que se debería hacer, Sí, no de lo que se hace. Total. Si empezamos a hablar de lo que se hace, no acabamos nunca. Por favor. No, pero es verdad, porque llevándome otra vez un poco a la parte del morbo, yo quizás también desde el punto de vista más psicológico, a una persona que, o sea, a mí me cuesta mucho, ¿no? Y muchas veces lo veo, porque quizás lo que suelo ver en consulta no es del todo así, ¿no? Pero porque la gran mayoría de mis pacientes, por no decir todos mis pacientes, están muy concienciados con todo el tema de la violencia de género, y para mí es que guay poder tener y poder hablar de esto con ellos tranquilamente. Pero hostia, es muy complejo saber, o sea, yo a nivel punto de vista psicológico puedo intuir, puedo plantearte 40.000 hipótesis de cuál es el motivo por el cual una persona desde el anonimato de su casa se cree en la potestad, ¿no? De alimentar el morbo de cualquiera de los casos que podemos estar viendo hoy en día en redes sociales. Claro. Ese es el problema de las redes y el problema también de lo que decíamos del hashtag Cuéntalo, porque aunque sean personas anónimas, hay los testimonios, hay mujeres que los cuentan con pelos y señales de me hizo esto, me llevó aquí, me tocó tal. Yeah. Y al final hay mucho morbo y mucho show y mucho espectáculo en esos testimonios que son durísimos. Y es un poco lo que nos pasa pues con las noticias en general, ¿no? Que llega un momento en el que nos acostumbramos a tanta violencia que la normalizamos, que ya no nos espanta un bombardeo, no nos espanta X asesinatos al año, que no nos espantan muchas cosas. Buen titular, ¿eh? Buen titular. Pues queda poco para terminar. Pero es que si no sabes la palabra feminismo en el podcast, no es un podcast para que podamos sacar en noviembre. No he estado yo aquí. No has estado tú aquí. Y de hecho lo que vamos a hacer es, para evitar caer un poco en todo lo que es todo lo que hay alrededor del feminismo, ya que estamos con este rollo más de redes sociales, de exposición y tal, hay gente que acusa al feminismo digital, vamos a llamarlo de alguna manera, de fomentar el linchamiento y la cancelación, ¿no? Ostras, ¿cómo respondemos a esa crítica? ¿Dónde termina la justicia social y dónde empieza la cultura del castigo? Claro, ahí lo que
lo que critican muchos ofendidos con esto es que las feministas vemos a todos los hombres violadores en potencia. Pero es que a lo mejor vivimos en una sociedad que pone muy fácil que cualquier hombre sea un violador en potencia, ¿no? ¡Fum! A ver. Uf. Hay que educar a los hombres y no lo estamos haciendo. Y ellos no quieren, la mayoría, ser educados. Volvemos a otra vez a lo que hemos dicho al inicio del podcast. Educación. Educación. Y más educación. Sí. No, porque justamente también lo hablábamos, esto, bueno, es un poco de off the record, ¿no? De muchas veces la determinada financiación que pueden llegar a tener algunas instituciones públicas para hacerlo en materia de violencia de género, de feminismo, de todo esto, y que muchas veces no, o sea, me refiero, o no se termina de justificar de la mejor manera, o se termina sin los fondos sin salir, por el simple hecho de no verlo como una prioridad, quizá, ¿no? Sí. Y tú que te dedicas quizá a toda esta parte, ¿no? De formación y que lo haces en diferentes ámbitos, joder, es que si no hay educación... Sí. Pero yo creo que es muy fácil verlo. A ver, todo el tema de la gestión pública de los recursos que se destinan a esto es meterse en política, vamos a dejarlo ahí. Pero creo que vemos claro, ¿no? Porque yo desde mi propia experiencia, a mí me contratan talleres para niños, adolescentes y mujeres. Pero ¿dónde están los hombres? Pero también entiendo otra parte, que ya tenemos bastante trabajo nosotras con nosotras mismas, que los hombres se preocupen de trabajar ellos y de recorrer ellos ese camino hacia la igualdad. Pero muy pocos hombres hay dispuestos a ser educados, muchos menos a educar a otros, ¿no? Qué gran verdad. O sea, es verdad que creo que conociéndote, porque te conozco, sinceramente, y esto te lo digo y no tengo por qué decírtelo aquí, pero me impresiona muchísimo la mano izquierda que estás teniendo con todo esto a la hora de hablarlo, porque creo que es un tema, Sí. ojo, que te va a decir que te toca, que nos toca muchísimo, que por desgracia, pues tú lo ves, pues quizás en tu ámbito, ¿no? Yo lo veo en el mío, yo trabajo directamente con las víctimas. No es una de mis especialidades, pero sí trabajo con parte de esto y tengo que ver, pues eso, muchísimos micromachismos, muchísima falta de respeto, muchísima violencia psicológica, sobre todo veo muchísima violencia psicológica, ¿no? Y, ostras, hablar de esto sin enervarnos, sin que no hierva la sangre y con esa delicadeza, ojo, mi respeto, Celia. Vale, una última para terminar, ¿vale? Si tuvieras que resumir, ¿vale? En una sola idea, ¿cómo podemos romper la violencia simbólica? ¿Qué le diría a un periodista, a un político o a cualquier persona que escribe en redes sobre cómo romper esa violencia? Volvemos a lo mismo, educación y educación. Al final, a ver, la ciudadanía en general, con el tema de las redes sociales, cada uno llega hasta donde quiere llegar, ¿no? Pero profesionales, formación, salir a la calle, hablar con las víctimas, trabajar de la mano del feminismo, consultar con expertas, y es un tema que no para de actualizarse y hay que reciclarse todo el rato, porque aparecen nuevas formas de violencia con las nuevas formas de comunicarnos, aparecen nuevos términos, nuevas formas de definir las cosas, nos damos cuenta de muchos errores que hemos cometido a lo largo de la historia, incluimos dentro del movimiento a muchas personas que habían estado fuera y
Educación, educación y educación. Podemos llamar el podcast educación, educación y educación. Totalmente. Es una realidad. Joder, pues bueno, esto es todo, Celia. Mil gracias por este ratito de entrevista, porque la verdad es que a mí escucharte para mí es un placer siempre, pero hoy yo también venía con mucho más respeto a esto, porque claro, es como las preguntas las hago yo, ella es una periodista, se está cambiando la forma. Es raro esto. Es raro, o sea, no suele ser así, pero joder, yo creo que ha estado bastante bien. Bueno. Pero no termina Te la pongo cosa. buena nota como entrevistador. Bueno. Muchas gracias, me lo has hecho muy cómodo. Ay, qué guay. Pues no te vas a ir de aquí. Nos hemos dado un buen festín, pero ahora termina y viene el postre. ¿Vale? Entonces, como siempre... Ah, no, que se me olvidaba. ¿Ves? Anda, que si se me olvida. Bienvenidos a el postre. Ya está. Es que si no salen estas cosas así. Tengo que llamar a mi locutora, de la que hace la voz del inicio, a Vito. Un beso, Vito, desde aquí. Para que me haga una intro también para el postre, porque ya se está volviendo una coña interesante. Vale, ya sabes de qué va esto. Tiene 2 sobres. Me dice el otro día, pero yo pensaba que ponían en los 2 sobres lo mismo. Y yo diciendo, no, para nada. Porque la idea es esto, que yo tengo un par de cosas preparadas, pero que salga la que más. Así que, Celia, 2 sobres. 1 o 2. No lo voy a decir, pero tú ya sabes por qué. Vale, ¿qué tenemos por ahí, Celia? La audiencia Ha decidido a titular limpio. a titular Pocos limpio. titulares limpios ahí. Pues de eso se va a tratar. Mira, vamos, es que ha venido venga. genial. Ha venido pocos titulares limpios ahí. Estoy de acuerdo contigo. Y es verdad que yo siempre digo que... Bueno, siempre digo, y esto lo hemos hablado, que muchas veces la forma en la que se titula una noticia define lo que la gente va a recordar de ella, y eso es una realidad. Sí. A mí me pasa muchas veces con los podcasts. El título que le pones es como que la gente, no sé, el que hablaba de los muggles, el que hablaba de no sé qué, y tú dices, hostia, hay mucho más detrás, ¿no? Pero es verdad que Y cada vez leemos menos, vivimos en la era del scroll y nos quedamos con el titular. Total. De hecho, pues eso, es que al fin y al cabo el titular tiene un poder muy grande. Puede legitimar, Sí. puede cuestionar, puede poner el foco en la víctima, puede poner el foco en el agresor, puede enseñar o, mi palabra favorita, puede manipular también. Por supuesto. Entonces, así que hoy, como buen postre, lo que vamos a hacer es algo digestivo. Vamos a leer algunos titulares reales y lo que te voy a pedir Vaya. es que los reformules Venga. con perspectiva de género. ¿Vale? Fíjate que yo lo pongo como un... Esto me lo hicieron en una entrevista de trabajo. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bueno! Pues será porque se me ha metido la vena de los recursos humanos por dentro. poseído. Se me ha poseído. Pero yo lo planteo aquí como algo más distendido por hacer algo diferente. Pero claro, cuando lo estaba planteando, tanto este como la otra opción que tenía, ostras, para mí esto no es un juego. O sea, como decía el Choca, esto es un juego, ¿no? Pues no es un juego. No. Al fin y al cabo también es una manera, como yo digo, de entrenar la mirada crítica que podemos Claro. tener nosotros y darnos cuenta de cómo el lenguaje puede cambiar pues, la historia de lo que está contando y sobre todo pues no creernos todo lo primero que está leyendo, ¿vale? Que estamos leyendo. Entonces, vamos a coger algunos, te los voy a poner, después voy a intentar... que aparezcan aquí abajo, espero que sí, pero sobre todo que tengáis los links a lo que son las noticias para que puedan verlos también, ¿vale? Y en este caso pues vamos a poner nombre de quien lo dice y todo. Titular del diario.es, ¿vale? Un alto directivo de Siemens España y una nieta de un expresidente del Barça, las víctimas del accidente de helicóptero de Nueva York. ¿Qué tenemos aquí, Celia? Aquí tenemos pues el minusvalorar siempre a las mujeres, ¿no? Ellos son empresarios, tienen nombre, tienen apellidos, tienen altos cargos y ellas son las mujeres de, las hijas de, las nietas de. Ella no tiene nombre, ella no tiene cargo y ella no es nadie. Total. ¿Cómo se podría decir eso? ¿Cómo podemos Claro. reformularlo? Pues mueren en el accidente de tal, no sé quién, no sé cuánto, con nombre y apellido y con cargo si quieres ponerlo o no.
y no sé quién, no sé cuánto, con cargo si quieres ponerlo o no. Otra cosa ya es que si ella es famosa porque el abuelo era el X, presidente del Barça. en el cuerpo de la noticia puedes hacer un apunte de esta persona es tal, para ubicar a la gente. No lo veo necesario tampoco, no creo que tenga nada que ver la noticia en sí con quién es esta persona, ¿no? Porque al final ha sufrido un accidente, es una persona Claro. que ha sufrido un accidente. Yeah. Me da igual que sea nieta de. Siguiente. Un titular de La Voz de Galicia. Una niña envía a su padrastro a prisión tras grabarlo con una cámara oculta mientras abusaba de ella en A Coruña. Pues aquí lo que podemos ver Me parece acojonante, es perdón. que es brutal. Parece que es un capricho de la niña, ¿no? El enviar Que enviarlo a prisión. Es un agresor que ha ido a la cárcel porque ha cometido un delito grave. Es que Nadie ha enviado a la cárcel a nadie, él solo. ha sido una consecuencia de los actos que ha realizado, ni más. Y esos actos tienen un Total. nombre y se tienen que poner, porque Claro, ponemos, o sea, sí. esos actos, el nombre de esos actos, algunos lo ponemos cuando nos interesa, pero en otras veces no. Pero a mí, ostras, estaba leyendo esto y era como, wow, te he dicho que no me está hirviendo la sangre en toda la entrevista, que lo llevaba muy genial. Miento. Bueno. Vale. Fu. Titular de Libertad Digital. La terrible historia de uno de los menores que mató a la educadora. Abro comillas, creo que es, sí. A mi hijo lo han destrozado las leyes de género. Boom. Tu hijo, junto a otros compañeros, asesinó a una educadora social. Nadie le ha arruinado, ninguna ley le ha arruinado nada a tu hijo. Tu hijo es responsable de sus actos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Muy heavy. O sea, Muy heavy. muy heavy. Sí. Fíjate, que no quería repetir, pero otro de La Voz de Galicia. Un joven tiene sexo consentido con una chica en Sigüeiro, pero acaba condenado porque intentó una práctica que ella le advirtió que no haría. El propio titular ya se está contradiciendo, Claro, ¿no? es Porque que- si es consentido, esa práctica no es consentida. Yo creo que es fácil, ¿no? No hay más No preguntas, hay- señoría. Si no hay consentimiento... No puede hacer, o sea, si es consentido no puede hacer algo que no es consentido, ya está, es Punto. contradictorio en sí. El Mundo. Pam Bondi, la explosiva sesentona a la que Trump nombró fiscal general. ¿No habrá cosas que No decir? soy yo la mejor amiga de Trump, precisamente, pero si ha nombrado a esta persona fiscal general, no creo que sea Porque sea es una explosiva. sesentona explosiva. Es muy heavy. Y Cosificación. es eso, esa es la palabra, Cosificación. cosificación. Es una cosa. En fin. Y para terminar, venga, va. Uno para terminar, algo que nos pilla más aquí en España, Venga. la Nueva España. Así se llama el periódico, ¿eh? La novia de David Broncano reaparece tras la polémica con Melody y destapa este dato inédito de su relación. Abro comillas, ha sido duro en momentos. Este me toca especialmente las narices, porque en el primero todavía la nieta de tal a lo mejor no es famosa y la podemos Pero coño, conocer. Silvia Alonso. Pero Silvia Alonso, ¡Silvia Alonso! La novia de Broncano, además el propio Broncano salió diciendo que ella era una actriz famosa que no tenían que nombrarla siendo la novia de nadie, ni de él ni de nadie. Sí, pero también están usando a la novia de para hablar de algo que le pasa al novio de esa persona. O sea, me Claro. refiero que es como ya de por sí, Sí. el morbo y el sacar el contexto, Y a Broncano se lo han hecho varias veces, no solo con Silvia Alonso. Ya, pero esta es la revuelta. Ya está, no hay más Ya, preguntas, señoría. Muchos Pues- hombres en prime time en este país. Es una realidad. Y también te digo, y hacen intentos, ¿eh? No, Broncano lo hace bien. Pero, Broncano lo ojo, hace bien.
camino y porque está Milala ahí, que es un amor de mujer y está también ahí dando guerra. Joder, pues se finí. Celia, Se me ha hecho corto. ¿Se te ha hecho Sí. corto? Ya, para mí ha sido un ratito como de los nuestros, pero con cámara, focos y agua en taza, que no en vaso. Así que ahora sí, Celia, mil gracias de verdad por compartir un ratito con nosotros, porque creo que, bueno, nosotros lo hicimos pensando que estaría bien hacerlo en noviembre para que, pues, bueno, como se publicará en noviembre, obviamente, quizás porque es un mes más reivindicativo, podemos haberlo hecho en enero, en febrero, en marzo, en junio y en agosto. Pero creemos que, bueno, que ya que tenemos una fecha, pues vamos a inundar la red de cosas que se tienen que decir y que no se podían haber dicho mejor. Así que gracias por el ratito, por la sinceridad y porque me lo has puesto muy fácil. Así que estás invitadísima cuando quieras volver. Encantadísima. Y ya está. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio. No sé cuándo será, ¿vale? Porque intento ser lo más constante posible, pero la vida me atropella. Pero de verdad, mil gracias por estar un ratito más ahí, por darle mucho amor, suscribiros a YouTube, darle a seguir en Spotify, seguirnos en Instagram, Manuel Pérez Psicología, @laerafem, laera_fem, ¿puede ser? La era FEM, sí. Ok. Y de todas formas tenéis las redes sociales de Celia abajo. Y lo dicho, que nos vemos en el siguiente podcast y que os mando un abrazo a todo el mundo que nos está escuchando. ¡Chao!